Estamos aquí ya listos para iniciar esta plática, breve plática que tenemos el día de hoy, acerca de un proceso estratégico de administración de negocios conocido como el Sales and Operation Planning. Yo quisiese primero comenzar con una pregunta, como normalmente lo hago en mis cursos presenciales o en línea, acerca de cuál es la meta de la organización. Normalmente esta pregunta causa ciertas polémica o cierta discusión en el aula o en el foro online. Les hago un poco más sencilla la respuesta cuando les doy 2 opciones para que ustedes elijan. La meta de una organización o puede ser la rentabilidad o el servicio al cliente. Es muy tentador primero elegir ambas, decir, es que son las 2 cosas, el servicio al cliente y la rentabilidad. Pero ahí es cuando empiezan las opiniones a dividirse. Hay quien dice, no, la meta final del negocio es el servicio al cliente, pero también hay quien dice, no, es la rentabilidad. Para empezar, necesitamos entonces aclarar qué es rentabilidad y después, pues, en una balanza poner ambas cuestiones y decir cuál será entonces la meta final del negocio. Entonces se arma una polémica muy interesante, muy entretenida y llegamos siempre a una conclusión, que una organización, cualesquiera que ésta sea, el giro que tenga, ya sea una organización manufacturera, una organización comercial o inclusive de servicios, tiene como finalidad la rentabilidad, como finalidad última, como meta, pues la rentabilidad. ¿Por qué? Porque de ello depende, primero, su permanencia y luego su crecimiento. Cuando alguien defiende su punto de vista con, con todo derecho y dice, no, es que la meta es el servicio al cliente. Es correcto, también el servicio es importante, es estratégico, es vital, es imprescindible. Sin embargo, una organización tiene que asegurar niveles de excelencia en el servicio al mercado que atiende, pero sin sacrificar la rentabilidad. Entonces, llegamos a una conclusión muy importante y valiosa. Podríamos entonces decir que la meta de una organización, cualesquiera que ésta sea, es, sí, otorgar un nivel de excelencia en el servicio al mercado objetivo que atiende, pero sin sacrificar la rentabilidad, que es la que asegura la permanencia del negocio y posteriormente el desarrollo del mismo, el desarrollo sostenido. Entonces, el día de hoy vamos a hablar precisamente de cómo hacer que los negocios sigan siendo rentables incluso en épocas de crisis, como la que estamos atravesando, y en donde muchas empresas quedan a la orilla del camino. ¿Por qué? Porque dejan de ser rentables. Cuando aclaramos el término de rentabilidad, ¿qué es la rentabilidad? Entonces, la rentabilidad es una generación porcentual de rendimiento de una inversión determinada. Es decir, cuánto se requiere invertir para que un negocio pueda operar y colocar sus productos o servicios en el mercado objetivo, que no es lo mismo rentabilidad que utilidad. Utilidad no es otra cosa más que una ganancia después de restar los gastos, los costos de operación y los impuestos. Ahí queda una utilidad. Es decir, puede haber empresas que tengan una muy buena utilidad, pero no sean rentables. ¿Por qué? Porque invierten muchos recursos para poder operar. ¿Y cuáles son esos recursos? Normalmente son todos los activos o propiedades que la empresa posee para poder operar. Ahí entran los terrenos, las naves, las líneas de manufactura, las máquinas, los transportes, los espacios, el recurso financiero. Todo eso son los recursos que requiere una empresa para poder operar. Si tienes muchos recursos invertidos y tus volúmenes de ventas no son los deseados, entonces la rentabilidad empieza a desmerecer y es cuando un negocio empieza a dejar de ser competitivo y pone en riesgo su permanencia. ¿Estamos de acuerdo? Entonces es importante diferenciar rentabilidad de utilidad. Hay un tercer indicador financiero que también vale la pena mencionar, aunque no lo vamos a abordar de manera detallada, que es el flujo de efectivo. Puede haber empresas que sean rentables, que tengan buena utilidad,
pero que no tienen un buen flujo de efectivo. ¿Por qué? Porque sus ventas a veces las colocan a crédito y tardan en recuperar, pues, el efectivo. Y eso les impide cumplir con sus compromisos más inmediatos, pagos a proveedores, pago de impuestos, sueldos y salarios, etcétera, todo lo que requiere para poder operar el negocio. Bueno, ¿por qué estamos hablando de esto? Porque el tema que nos trae el día de hoy aquí se llama planificación de ventas y operaciones en tiempos difíciles. También se le llama el Sales and Operation Planning en inglés, el S&OP le llaman los elegantes, o el PBO, Plan de Ventas y Operaciones. Vamos a ver de qué se trata ese plan de ventas y operaciones y qué aporta para que el negocio consiga esos niveles de excelencia, pero que además también siga siendo rentable. Bueno, vamos a poner entonces nuestra presentación que tenemos preparadas para ustedes el día de hoy. Aquí está. Y vamos comenzando entonces, pero antes de presentarme, inclusive, porque dirán ustedes que por qué no me he presentado, en unos breves minutos me voy a sentar, pero antes de hacerlo, yo quisiera que ustedes observaran aquí en pantalla, primero el título de la plática que hoy día nos tiene aquí ocupados. Vamos a ver un listado de cinco o seis síntomas que una empresa puede presentar en su operación del día a día. Y les voy a pedir que de manera muy honesta y transparente, ustedes respondan un sí o un no, si ustedes presentan estos síntomas. Son muy poquitos, son 5 o 6, algo así. Digo, los tuve que extractar porque yo normalmente en mis cursos presenciales o en mis cursos online, estos síntomas llegan a ser 15 o 20 y todavía puede haber aún más, pero por la premura del tiempo, por lo limitado del tiempo, solamente seleccioné algunos cuantos. Ustedes seleccionen si en la empresa en donde ustedes prestan sus servicios profesionales padecen estos síntomas que van a aparecer a continuación. Y no importa si es una empresa manufacturera, si es una empresa comercializadora o si es una empresa que ofrece servicios. No importa. Esos síntomas se pueden presentar en cualquier tipo de negocio. ¿De acuerdo? Vamos a verlos y ustedes vayan contestando. Si quieren, numeren del 1 al 5 y pónganle sí o no si ustedes presentan esta problemática. Ahí va el primero. Dice, existe un plan de demanda deficiente que no se utiliza o que de plano no existe. ¿Qué es un plan de demanda? O sea, no sabemos, no tenemos una idea clara de la dimensión de los requerimientos del mercado en el presente, a mediano o a largo plazo. Entonces, hay ocasiones en que la demanda no rebasa, cuando ya los pronósticos, los presupuestos de venta se convierten en pedidos, a veces nos vemos rebasados, porque no tenemos un proceso formal para dimensionar el tamaño de la demanda que nos puede llegar en un momento dado y podernos preparar para poder enfrentarla. Aquí entran los pronósticos de venta para empresas que trabajan en base a pronósticos de venta, pronósticos de demanda, ¿de acuerdo? También entran aquí empresas, por ejemplo, manufactureras, que no trabajan productos de línea, que no trabajan el clásico ambiente de fabricación para inventario, el make to stock. A veces trabajan sobre pedido, productos fabricados sobre pedido o inclusive productos fabricados sobre diseño o sobre un ensamble. Aquí no importa, puede haber distintas estrategias de manufactura. En cualquiera de ellas puede existir o debería de existir más bien un pronóstico de demanda para poder prepararnos y enfrentarla en tiempo y forma. Pero bueno, puede ser un problema que no tenemos un proceso formal, institucional y además probado para poder dimensionar la demanda que queremos cubrir. Otro de los posibles síntomas es tenemos cambios repentinos a las prioridades comerciales y operativas. Al no tener ese dimensionamiento de la demanda, pues normalmente estamos tratando de reaccionar a cómo nos llegan los pedidos de los clientes. Entonces, eso ocasiona que se empiece a generar un caos en la atención de los pedidos y las prioridades cambian constantemente. A veces surge más atender a un cliente, pero el día de mañana ya la prioridad es otra. Se tiene que atender primero a este otro cliente. ¿Por qué? Porque ya se quejó, porque ya habló con el director, etcétera.
Entonces empieza a haber cambio de prioridades constante y se traslada obviamente a la operación. Si es una planta de manufactura, pues los cambios constantes al proceso de manufactura ocasionan un caos y una ineficiencia terrible. ¿Por qué? Por la mala utilización de los recursos, por los constantes cambios de prioridades. Puede ser otro síntoma que padezca el negocio en que tú prestas tus servicios profesionales. Otro, puede haber una lenta reacción a los cambios de demanda. La constante hoy día y sobre todo en épocas de crisis son los constantes cambios a la demanda de los productos o servicios que ustedes ofrecen. Hay productos que hoy día antes tenían una demanda regular y hoy se ha disparado de manera impresionante, sobre todo lo que tiene que ver con los medicamentos, con la industria alimenticia, con la industria del entretenimiento, con la industria de la mensajería. Esas empresas ahorita están en jauja. Su demanda se ha disparado a niveles insospechados. Es más, a veces se han visto rebasados por no poder atender esa demanda que crece día con día por la situación de crisis que estamos viviendo. Pero también hay otras organizaciones que están padeciendo terriblemente esta temporada de crisis. Los productos que antes se demandaban de manera regular hoy han caído a niveles insospechados también. Y una empresa así empieza a verse amenazado su permanencia, su operación. Por eso hablábamos de recursos anteriormente. Necesitamos entonces tener procesos formales para una optimización en el uso de los recursos de manera muy inteligente y precisa. ¿Por qué? Porque hoy día es imprescindible que una empresa cuide sus recursos de manera muy precisa e inteligente. ¿Por qué? Pues porque tiene que asegurar su rentabilidad en la operación, ¿de acuerdo? Entonces, puede ser que sea otro de los síntomas de falta de control en la organización. La tercera es que somos lentos para reaccionar a los cambios de la demanda. La constante, dijimos, es el cambio en la demanda. Y si nosotros somos lentos porque tenemos tiempos de entrega largo en todos nuestros procesos administrativos o operativos, entonces nos convertimos en una organización lenta para reaccionar, porque tenemos tiempos de entrega largos, tal vez en la proveeduría, o porque tenemos tiempos largos para lanzar nuevos productos o nuevas soluciones o nuevos servicios, o porque somos demasiado lentos para reaccionar en la adquisición de los insumos necesarios para la operación, proveedores con tiempos larguísimos, o porque somos muy burocráticos en nuestros procesos administrativos internos. Es decir, somos lentos para reaccionar en un ambiente cambiante y sobre todo en estas épocas complicadas. Otro, tenemos inexactitud en la información técnica. Las decisiones se basan en la información, pero si la información que tenemos es deficiente, entonces las decisiones también pueden ser equivocadas. ¿A qué me refiero con eso de información técnica? Si estamos hablando de una empresa de manufactura, quizá tenemos listas de materiales que son imprecisas. Una lista de materiales, pues son los componentes que forman un producto terminado y la cantidad que se requiere para manufacturar una unidad o un lote de unidades. A lo mejor son listas imprecisas o rutas de fabricación que omiten ciertos pasos en el proceso, o tenemos tiempos de entrega de proveedores que no reflejan la realidad. Es decir, tenemos información inexacta, imprecisa, tenemos pronósticos bastante desviados de la realidad, alejados de la realidad, que de hecho viene puntualizado más adelante. Ese puede ser otro de los síntomas de falta de control en una organización, la información inexacta. Digo, en otros lugares, a lo mejor a ustedes no les sucede, pero es muy común, por ejemplo, que tengamos inexactitud en los registros de inventario. Es decir, tenemos en el sistema registrado un saldo de un inventario de un X producto, pero físicamente hay otro totalmente diferente, lo cual nos lleva a tomar decisiones equivocadas. Dejamos de pedir algo que hace falta o pedimos algo que sí tenemos, porque las diferencias en los saldos de inventario son muy frecuentes. Ese es otro de los problemas, inexactitud en la información técnica
para poder soportar la operación. Otro, tenemos un desconocimiento de la capacidad real de los recursos. Y aquí cuando hablamos de recursos, no solamente hablamos de recursos tecnológicos, es decir, capacidad productiva de una planta de manufactura o de una línea de producción o de un centro de trabajo. También hablamos de recursos, por ejemplo, financieros. Necesitamos tener un proceso formal para cuantificar la necesidad de recursos financieros para asegurar que los planes operativos se puedan cumplir y a la vez soportar a los planes comerciales. Pueden ser recursos que tienen que ver con espacios de almacenaje. No tenemos cuantificado cuánto espacio requerimos para poder soportar la operación. O no tenemos un proceso formal para dimensionar la flotilla de transportes que requerimos para poder distribuir nuestros productos hacia los puntos de venta. Es decir, tenemos un desconocimiento de la capacidad real de los recursos para poderla después comparar contra la capacidad requerida. Esa es otra. El sexto, tenemos una muy baja utilización del sistema informático. Aquí entra muchos casos en que las organizaciones invierten fuertes cantidades de dinero para comprar una solución informática muy sofisticada, un aplicativo informático. El S4One, por ejemplo, de SAP, el SAP, el Oracle, el Dynamics, cualquiera de esos aplicativos informáticos que cuestan bastante, pero no se está utilizando, no se está aprovechando tal como debería de ser. Por eso a veces cuando hacemos alguna asesoría o consultoría les digo es que esta es una empresa de excelencia. ¿Por qué? No por los resultados, porque solamente utilizan el Excel, pues excelencia, ¿no? A pesar de tener un aplicativo informático muy poderoso. Luego entonces, pues bueno, es una herramienta que está siendo desaprovechada y la gente se rehúsa a utilizarla. Tal vez, ¿por qué? Porque hubo un fallido proceso de implementación de la herramienta informática. No hubo una debida capacitación a los usuarios claves, que así se les conoce, a los key users, un entrenamiento, una puesta a punto, una debida parametrización de la herramienta informática, etcétera. Puede ser otro de los síntomas de la falta de control de la organización. Puede ser que el aplicativo informático tenga información imprecisa. Por eso a veces las personas, los usuarios, no las usan porque dicen es que tenemos ahí información imprecisa que tiene que ver con lo que ya vimos anteriormente, la inexactitud de la información técnica. Es que si yo me baso en, en la aplicación informática para el cálculo de los insumos y los materiales, me va a dar un error porque la información que trae dentro pues está imprecisa, está inexacta. Entonces la gente empieza a desconfiar y utiliza su Excel. Dicen es más seguro, más lento, pero más seguro. Bueno, ese puede ser otro síntoma. Como ven ustedes, son 6 nada más. En los cursos presenciales o en online, un curso ya con su duración normal, pues aquí hablamos de 15 o 20 de estos. ¿Y qué creen? Pues cuando ya empezamos a ver los resultados, resulta que entre un 80 o 90% casi todas las organizaciones padecen estos síntomas. En mayor o en menor grado. Ojalá ustedes no hayan salido tan mal, qué bueno. Pero si no, entonces hay algo que hacer. ¿Cuáles son las principales causas de que tengamos caras angustiadas como la que aparece aquí? Bueno, precisamente cuando tenemos esos síntomas es cuando empezamos a preocuparnos y cuando empieza a perderse la posibilidad de alcanzar la meta final que ya dijimos, la excelencia en el servicio sin sacrificar la rentabilidad. Por eso entonces si empezamos pues a tener problemas. ¿Cuál es entonces la solución para poder darle la vuelta a esta problemática? Necesitamos un marco de referencia. ¿Pero un marco de referencia de qué? Bueno, un sistema administrativo se conforma, déjenme dejar de compartir aquí para que podamos estar en mejor. Un sistema administrativo se conforma de 3 elementos, normalmente, las personas, los procesos de negocio y la tecnología de información. Es como un banquito de 3 patas. Si una de esas 3 patitas está débil y te sientas, te vas a caer.
Una de esas patitas puede ser o las personas o los procesos de negocio o los sistemas informáticos. Esos síntomas que vimos que pueden ser 6 o 15 o 20, como ya mencioné, tienen sus causas raíz y esas causas raíz pueden ser cualquiera de esas tres o las tres. Una organización puede tener problemas a nivel del recurso humano. ¿Y esto a qué se refiere? Pues puede haber desconocimiento, falta de preparación, falta de experiencia, o sea, no se conocen las herramientas informáticas y cuál es la lógica de operación de las mismas, etcétera. Puede tener problemas de actitudes, de habilidades, etcétera. Puede haber problemas con el recurso humano. El otro puede ser los procesos, falta de procesos, o más bien diría yo de procedimientos, porque los procesos existen donde quiera, en la casa, en la comunidad, en las empresas, los procesos existen de por sí. O sea, hay procesos que a veces no están debidamente documentados, formalizados, es otra cosa, porque cuando hablo de procesos, estoy hablando cuando ya están documentados y ya se convierten en procedimientos, en políticas, en descripciones de puesto, en organigramas, en perfiles de puesto, en instructivos, etcétera. Hay organizaciones que no tienen documentados sus procesos con esos documentos que ya mencioné. Y eso entonces hace incierto que hay un alto nivel de incertidumbre y de baja probabilidad de que se consigan los resultados y al final de cuentas se alcance la meta que ya mencionamos al principio. Bueno, entonces, ¿qué hay que hacer? Pues entonces necesitamos primero hacer una evaluación. ¿Qué tan bien documentados están nuestros procesos? Porque ahí es donde yo me he encontrado muchos de los problemas que los negocios padecen. ¿A qué me refiero? Hay funciones de la organización que hacen cosas que no deben de hacer y las que deben de hacer no las hacen. Yo me he encontrado ejemplos donde un almacenista una descripción que establezca no solamente las actividades que tiene que cumplir cada función, sino más bien los objetivos que tiene que alcanzar y que además sean medibles, que sean cuantificables. Puede ser también. Entonces, esa es la segunda patita del banco. Ya vimos las personas, ya vimos los procesos, pero ya formalizados se convierten en procedimientos, políticas, todo lo que ya dijimos. Y el tercer elemento es, pues, el sistema informático, que al final no deja de ser más que una herramienta que puede ser bien o mal utilizada. Es un arma de dos filos. Una herramienta informática puede ser tu peor enemigo si no está bien implementada, si no está bien aprovechada, si no está bien parametrizada. Puede causarte más problemas que darte beneficios. Entonces, esos tres elementos de un sistema de administración deben estar en perfecto equilibrio para que pueda alcanzarse la meta del negocio, que ya dijimos cuál es: la excelencia en el servicio sin sacrificio de la rentabilidad. Bueno, pero entonces necesitamos tener un marco de referencia para que tengamos procesos de excelencia y sobre todo, insisto, en épocas críticas, en épocas de crisis, necesitamos apegarnos a las mejores prácticas. Por eso necesitamos un marco de referencia. ¿A qué me refiero? Aquí vamos a hablar de procesos, pero esos procesos no es porque yo lo diga o no los vamos a inventar, ya existen. Por eso necesitamos irnos a un marco de referencia. Vamos a ver qué es un marco de referencia. Es decir, es como si fuese una expedición. Las personas requieren un marco de referencia, un mapa, necesitan una brújula para no perderse. Igual
en las organizaciones. Se requieren procesos apegados a las mejores prácticas y tomarlos como referencia para después adecuarlos a nuestra problemática particular. ¿Dónde encontramos esos marcos de referencia? Esas cartas de navegación. Bueno, los procesos entonces, los procesos que nosotros tenemos que tener institucionalizados, revisar los que ya existan o si no existen, crearlos basados en modelos estándar de referencia, los famosos MER que se llaman, modelos estándar de referencia. ¿Y de dónde salen esos modelos estándar de referencia? Bueno, esos modelos estándar de referencia salen de los BOOK. ¿Y qué es el BOOK? El Body of Knowledge, un cuerpo de conocimientos. ¿Y quién genera esos cuerpos de conocimientos? Bueno, pues hay instituciones de vanguardia, instituciones formadoras, educativas, que son los que generan el conocimiento, los que crean el conocimiento, en este caso para administrar organizaciones, a base de procesos probados, estandarizados y que han llevado a empresas líderes en sus mercados a tener prácticas de excelencia en la administración de procesos administrativos y operativos. Algunas aparecen ahí. La American Production and Inventory Control Society es una de ellas que de hecho a través de 60 años de evolución ya se ha convertido en la siguiente, en el ASCM, Association of Supply Chain Management, una asociación que se encarga de impartir conocimientos de vanguardia actualizados sobre cómo administrar una cadena de suministros. Existe, por ejemplo, el Supply Chain Council. El Supply Chain Council también se encarga pues, de generar el conocimiento enfocado a prácticas de administración de excelencia en procesos de administración de la cadena de suministros. Tenemos el Oliver Wyman Institute, que de hecho esa organización con sede en Suiza es la encargada de certificar como clase mundial a las empresas que se someten a una evaluación de sus procesos administrativos y operativos. Y si cumplen con altísimos estándares que ellos establecen, pueden lograr una certificación con reconocimiento internacional como de clase mundial. En el mundo hay bastante pocas, porque son muy rigurosas las evaluaciones y los estándares que se tienen que cumplir. Ese es el OWI, el Oliver Wyman Institute. Tenemos el Project Management Institute para empresas que se dedican a administrar proyectos y que de hecho ofrecen programas de certificación profesional para personas que trabajan en empresas dedicadas a proyectos. Tenemos el BPM, el Business Process Management, empresas que difunden metodologías para administrar empresas, pero con un enfoque procedural, un enfoque de procesos, no un enfoque por departamentos, sino un enfoque de procesos. Tenemos el último que es el Institute for Business and Forecasting, Instituto para Administración de Negocios y con un enfoque a los pronósticos de demanda. Es como la autoridad para poder elaborar pronósticos de demanda con altos niveles de exactitud. Entonces, como ustedes pueden observar, pues existen los marcos de referencia y estas instituciones son las encargadas de generar los conocimientos. En pocas palabras, y para no enredarlos, esto que estoy aquí comentando, platicando y todo lo que viene, no es una invención mía, sino que son conocimientos que generan estas instituciones con reconocimiento internacional. Y también ofrecen programas, como ya lo mencioné, de certificación. Yo tuve la fortuna de poder acceder a una certificación en el año 2003 por la Asociación Americana de Control de Producción e Inventarios, la que aparece al principio, American Production and Inventory Control Society. Pero todas ellas ofrecen programas de certificación y de revalidación continua de los conocimientos. Eso es lo que vamos a tratar el día de hoy. Golfo Medellín. Yo tengo más o menos unos 22 años de experiencia trabajando para empresas grandes, medianas y pequeñas. Y bueno,
Mi formación es de ingeniería industrial, tengo un posgrado en administración de operaciones industriales y como ya lo mencioné, tuve una certificación por APIX en el año 2003 como experto en administración de cadena de suministros. Pero lo más importante, como ya lo dije, tuve más o menos 22 años trabajando en empresas grandes, medianas y pequeñas. Grandes, por ejemplo, Tetra Pak, el grupo Spicer, por ejemplo, Ericsson Telecom. Estuve en empresas, pues algunas muy grandes, algunas medianas, pero también estuve en empresas muy pequeñas, donde éramos en total 20 personas. O sea, tuve ahí algo de experiencia que lo pongo pues a las órdenes de ustedes cuando tienen ahí la bondad de atender mis cursos, ya sea en línea o ya sea presenciales. Y esto es con distintas empresas de capacitación, como Kansei, que es una con las que más he trabajado en los últimos 5 o 6 años. Es una empresa que ha observado un crecimiento importante y que tiene un portafolio de temas bastante interesante para todo tipo de disciplinas. La mía, insisto, es la de la cadena de suministros. Y bueno, también por ahí en nuestros ratos libres nos dedicamos un poco a la asesoría y la consultoría en diversos ramos, automotriz, de alimentos, farmacéuticas, químicas, comercializadoras, etcétera. Entonces, bueno, ese es su servidor Rodolfo Medellín. Perdón la presentación hasta ahorita. Continuemos entonces. Ahora bien, hablábamos que hay una institución que es la BPM, la Business Process Management, y casi todas las organizaciones que vimos en la lámina anterior, las generadoras de conocimientos, casi todas coinciden en que tenemos normalmente en una organización solamente 9 procesos claves de negocio, 9 procesos claves de negocio. Hay 9 nada más. Obviamente esos después se descomponen en varios subprocesos, que pueden ser decenas, y después se descomponen en procesos operativos que pueden ser cientos o hasta miles incluso. Pero si nos vamos ahora de abajo hacia arriba, todos se pueden clasificar en 9 procesos clave de negocios. Vean ustedes cuáles son. Obviamente la planeación estratégica. ¿Quién maneja este proceso de planeación estratégica? Pues aquí la planeación estratégica se hace a altos niveles. Los accionistas, la junta de consejo, los directores generales, etcétera, porque aquí lo que establecen es el rumbo que va el negocio a seguir. Establecen las directrices, los drivers. Aquí se habla de indicadores macrofinancieros, participaciones de mercado, volúmenes de venta anuales, rentabilidad, índices de retorno de la inversión, todo eso se habla a este nivel. Aquí se establecen las famosas metas, los milestones, que son las metas a mediano y a largo plazo. Pero luego existe otro proceso clave de negocio, la administración del capital humano, que tiene que ver con los procesos de selección, de reclutamiento, de desarrollo del personal, planes de carrera, esquemas de motivación, de compensación, etcétera. Esto es muy importante. Es un proceso clave de negocios, administración del capital humano. Existe otro, administración de la calidad total y la mejora continua. Es un proceso de innovación, es un proceso que dirige la formación de equipos como antes se conocían los círculos de calidad, los equipos autodirigidos, etcétera. Es aquí donde se busca identificar los desperdicios en los procesos administrativos y operativos y maneras de reducirlos e inclusive eliminarlos. Pero es un proceso continuo, constante de mejora. Por eso se habla de calidad total. Y la calidad total se puede dar en cualquier proceso, tanto administrativo como operativo. O sea, la generación de un pronóstico de venta, por ejemplo, dijimos, o un proceso de manufactura, o un proceso de desarrollo de proveedores. O sea, hay muchos procesos que pueden ser susceptibles de mejorarse de manera continua. Aquí hay un driver, aquí se establecen los lineamientos para la mejora de los procesos, pero de manera continua. Otra, la administración integrada, que es la que nos trae aquí el día de hoy. Por eso la resalto con letras más grandes y negritas. La administración integral, el famoso SNOP o el plan de ventas y operaciones, el tema que nos trajo el día de hoy aquí.
¿Por qué se llama administración integrada? Porque aquí integra la participación de 4 funciones claves estratégicas de cualquier tipo de negocio. ¿Cuáles son? La parte comercial, la parte operativa, la parte financiera y la parte de ingeniería, también conocida como nuevos negocios en algunas organizaciones. Esos 4 son los que integran este proceso, que también se le conoce como la administración táctica. ¿Y cuál es su función primordial? Ser el enlace entre la estrategia y la operación. Es decir, este proceso es el responsable de hacer que la estrategia se cumpla hasta sus últimas consecuencias. Entonces, es muy importante. Vamos a hablar más a detalle del tema del S&OP, que es lo que nos trajo aquí. Bueno, otro, administración de productos y mercados. Este proceso hoy día, en época de crisis, adquiere mayor relevancia. ¿Por qué? Porque es la parte que piensa en el portafolio de productos que estamos ofreciendo. Si necesitamos sacar productos diferentes o para otro tipo de mercados. Es el proceso de lanzamiento de nuevos productos, de desarrollo, de extensiones de línea. Por eso se llama el proceso de innovación. Este es muy importante. Hay empresas que necesitan estar constantemente innovando para permanecer competitivas, porque si no lo hacen, se rezagan en la carrera. Algunas empresas necesitan tener este proceso mucho más robusto que otras. En un assessment, en una evaluación, en un diagnóstico, ahí se detecta si este proceso para una empresa es vital o no tan vital como para otro. Pero bueno, este es otro de los procesos clave. Otro es la administración de la demanda. El proceso de administración de la demanda tiene que ver con la generación de los pronósticos de demanda, con los procesos de atención a pedidos de los clientes, con los famosos CRM, el Customer Relationship Management, la administración de la relación con el cliente. Son algunos de los subprocesos que conforman estos procesos de administración de la demanda. Y yo lo resumo un poco así. Aquí está la inteligencia comercial. Y para mejor entendimiento, hoy día se requiere cada vez de manera más imprescindible asesores comerciales, no solamente vendedores, por no decir cachapedidos. Hoy no necesitamos solamente cachapedidos, necesitamos asesores comerciales, visionarios, que conozcan el mercado, que influyan la demanda de sus productos, que traigan ideas novedosas para atender necesidades recién descubiertas, sobre todo en este tipo de momentos que estamos viviendo. Hay procesos formales de administración de demanda para poder hacer que eso suceda, para poder tener planes de demanda que reflejen de manera fiel el mercado y la necesidad cambiante del mercado. Anticiparse para poder prepararnos con los recursos suficientes en cantidad y en tiempo, ni más ni menos, para poder conservar ese nivel de servicio deseado, pero sin dispendios, tratando de aprovechar al máximo los recursos disponibles, ya sean muchos o sean pocos. Otro proceso clave, administración de la cadena de suministro. Por un lado tenemos administración de la demanda, es la que cuantifica o dimensiona el tamaño del mercado, pero necesitamos tener el soporte para poder, para poder satisfacer esas necesidades comerciales. En estos procesos, en este proceso clave de negocios, perdón, ahí entra la administración de la cadena de suministro. Y la cadena de suministro pues tiene que ver con la cuestión logística, la distribución de los productos, cómo los hacemos llegar, qué recursos requerimos en la red de distribución, si es que tenemos una red de distribución, si necesitamos almacenes regionales por zona, cuáles son los recursos que necesitamos de transportación, si vamos a necesitar recursos rentados o propios, etcétera. Hay procesos formales que te dice cómo dimensionar, cómo cuantificar los recursos necesarios para poder llevar a cabo una distribución de productos rentable. Esto entra dentro de este proceso clave. El octavo es el suministro interno, planificación y control operativo. ¿Aquí qué entra?
Aquí entran todos los procesos para administrar los recursos internos, la gente, las máquinas, los procesos tal vez que tengan que ver con el mantenimiento de las instalaciones, de las líneas de producción. Aquí entra tal vez también los recursos que tienen que ver con el espacio, los almacenes, por ejemplo, los equipos de almacenaje, los de transportación interna. Aquí entran todos ellos. Son procesos de suministro interno. Aquí entra la planeación maestra de producción, por ejemplo, para empresas que fabrican, o la planeación del suministro para empresas comercializadoras o inclusive de servicios. El noveno, administración del suministro externo. Aquí entran los procesos de adquisición, los procesos de compras, desarrollo de proveedores, certificación de proveedores. Como ven, son 9 procesos claves de negocio. Aquí se engloba toda la administración de recursos de una organización. Ya dijimos, manufacturera, comercial o de servicios. Pero ya están diseñados, definidos, establecidos. ¿Qué tienes que ver? Tienes que ver qué lo conforma cada uno de esos procesos claves de negocios y después adecuarlo a tu problemática particular. Porque eso sí, cada negocio tiene sus problemáticas particulares, pero ahí radica el arte del administrador, saber administrar un modelo estándar de referencia y adecuarlo a tu problemática particular, a veces con ayuda de un consultor externo, de un asesor externo, a veces con recursos propios internos. Eso ya es una decisión de negocios. Bueno, está resaltado el 4, el proceso clave de negocios número 4, que es el Sales and Operation Planning, porque dijimos que es el tema que hoy nos trajo aquí. ¿Dónde se ubica? Se ubica dentro de este diagrama que normalmente se conoce como el diagrama de las dos piernas. ¿Por qué las dos piernas? Porque por un lado tenemos demanda y por otro lado tenemos el suministro. Voy a poner aquí un señalador para poder irme refiriendo a ellos. Aquí dijimos tenemos una de las piernas, la demanda, y el otro lado tenemos la otra pierna, el suministro. Y en medio de esas dos piernas tenemos ahí un montón de cajones y cada cajoncito se refiere a un proceso. Y comienza con un proceso conocido como la planeación estratégica. Y es verdad, un negocio tiene que hacer planeación estratégica. Ya mencionábamos un poco acerca de ello. Tiene que ver con los ojos de la mente, hacia dónde quiere llevar el negocio, pero también contando con las fuerzas y debilidades, los famosos análisis FODA. Y aquí se habla, insisto, ya dijimos, de indicadores macroeconómicos, penetraciones de mercado, retornos de inversión, índices de utilidad, todo ello, lo que ya comentamos. Y esto lo manejan, insisto, la administración superior, los niveles superiores de la administración, inclusive hasta los accionistas. Y después eso aterriza en un plan de negocios. En un plan de negocios se establece lo que se pretende vender, los volúmenes de ventas que se estiman o que se pretenden o que se desean alcanzar, para que después aterrice en el proceso que hoy estamos analizando un poquito más a detalle, el proceso de ventas y operaciones. Y que ya comentábamos que hay 4 funciones que intervienen para confeccionar el plan de ventas y operaciones. Aquí ya no estamos hablando de dinero, de porcentajes de penetración, etcétera. Aquí no, aquí ya lo convertimos, esos volúmenes de venta, lo convertimos, pero ya a volúmenes de venta, pero por familias de producto. No estamos hablando todavía de productos detallados, estamos hablando de familias de producto. En un proceso de ventas y operaciones, primero se tienen que definir las familias de productos dentro del negocio, dentro del portafolio de productos que el negocio ofrece. En una farmacéutica, por ejemplo, las familias podrían ser antisépticos, antigripales y algunos otros, sueros orales, por ejemplo. Entonces, esas serían las familias y podría haber muchos otros. Antivirales, hablando por cierto. Puede haber varias familias. Entonces, en este proceso se establecen los niveles estimados de venta de cada una de las familias. ¿Eso quién lo proporciona? Las áreas comerciales, las áreas mercadológicas. Ellos tienen que estimar los volúmenes de venta a nivel familias, llámense toneladas, llámense piezas,
llámense kilogramos, llámense metros, litros, depende del giro del negocio. Entonces, ventas tiene que echar a andar la inteligencia comercial para proyectar en un horizonte en este proceso de mediano plazo. Y ojo, mediano plazo estamos hablando de 1 a 3 años. O sea, ventas tiene que ir con anticipación, estimando los volúmenes de venta de los próximos 3 años. Obviamente, entre más cercano es el horizonte, entonces tiene que tal vez dividirse en periodos mensuales. El segundo año se puede establecer ya a nivel trimestral y el tercer año puede ser a nivel semestral. O sea, el nivel de detalle también va variando conforme el alejamiento en el horizonte. Pero aquí se habla a nivel familias. ¿Cuál es la contribución entonces la de la área operativa? Porque dijimos que aquí este proceso lo conforman 4 funciones: ventas, operaciones, finanzas e ingeniería, o nuevos negocios, como le llamen en su organización. ¿Qué aporta entonces el área operativa? Bueno, el área operativa lo que tiene que definir es si esos planes comerciales son susceptibles de ser alcanzables o no, o si se requieren recursos adicionales para poder cubrirlos. ¿Qué recursos? Ya hablamos de ellos: gente, recursos tecnológicos, espacios de almacén, flotillas de autotransporte, dinero inclusive. Todos esos son recursos. Entonces, operaciones tiene que validar que ese plan comercial, ese plan táctico, ese plan de mediano plazo pueda ser factible de alcanzar. ¿Ok? ¿Qué aporta el área de ingeniería? Por ejemplo, el área de ingeniería, ¿qué aporta? Bueno, pues el mantenimiento del portafolio de productos o servicios. Si para llegar a los niveles comerciales que se establecieron, necesitamos incorporar nuevos productos, echando mano del proceso que ya vimos antes del lanzamiento de nuevos productos, el proceso de innovación, para poder lanzar productos de manera ordenada y con una metodología que pueda asegurar en buena medida el éxito de los lanzamientos de nuevos productos. Eso es lo que aporta ingeniería. ¿Y qué aporta finanzas? Pues simple y sencillamente, si los planes operativos están sustentados en términos financieros, o si hay que diseñar estrategias financieras para poder respaldarse, tal vez con créditos, tal vez con venta de acciones, etcétera. O sea, el área financiera tiene que asegurar que los planes operativos sean cubiertos con los recursos económicos suficientes, en tiempo y en forma, siempre y cuando esos 4 estén sintonizados en el mismo canal, en la meta del negocio. Sí, el servicio al cliente a niveles de excelencia, pero cuidando la rentabilidad del negocio, que a su vez asegure la permanencia del mismo, la competitividad y posteriormente pensar en el desarrollo, en el crecimiento. Si ustedes me preguntan en estas épocas de crisis, lo primero que hay que asegurar obviamente es la permanencia del negocio. Por eso los recursos que utilizamos para la operación del mismo tienen que ser cuidados de manera, yo diría que hasta exagerada, muy precisa, que no es recorte de gastos, no solamente es la única alternativa, sino más bien orientar el gasto de manera más precisa e inteligente, sobre todo en épocas como estas. ¿De acuerdo? Ahí está ubicado entonces el proceso de plan de ventas y operaciones. Lo que está en letras rojas es el plan de producción, porque ya es un documento que establece los niveles de producción para una empresa que fabrica o los niveles de compra para una empresa que comercializa para poder soportar los planes comerciales. Es el plan de producción o el plan de compras, como ya dijimos, con un horizonte de 1 hasta 3 años. En el lado derecho, después del plan de ventas y operaciones, o sea, aquí tenemos otro proceso que es la planeación de recursos, que no es otra cosa más que validar recursos que son costosos o que se lleva mucho tiempo para poder implementarlos. No sé, la compra de una nueva línea de producción o la compra de una nueva flotilla de distribución de productos o tal vez la construcción de un nuevo almacén regional. O sea, son recursos costosos que obviamente entre más tiempo de anticipación tengamos para poder echarlos a andar, pues entonces se puede hacer de manera planificada, echarlos a andar
y de manera que puedan ser utilizados en el momento que sea necesario y que se cuide la rentabilidad ya tan mencionada. ¿Okay? Son recursos críticos de largo tiempo de consecución o de implementación o costosos. Es un proceso de validación. Todos estos cajoncitos que tienen letras azules son procesos de negocios, ¿de acuerdo? Después, el plan de ventas y operaciones, cuya salida es un plan de producción o un plan de compras, aterriza en una planeación maestra. Una planeación maestra. ¿Qué es una planeación maestra? Bueno, pues, es una planeación de operaciones, pero ya a nivel más detallado. Primero hablamos de una planeación estratégica a nivel indicadores financieros, dinero, porcentajes, etcétera. Luego hablamos del S&OP a nivel familias y con un horizonte de 1 a 3 años. El siguiente proceso, el Master Scheduling, habla de un horizonte ya de semanas, quizá de 52 semanas. Ya estamos hablando de horizontes más cortos y además estamos hablando de productos, ya no estamos hablando de familias. Aquí sí, tenemos que hablar de productos, tanto en la parte comercial como en la parte fabricación, en el caso de una manufacturera, o planes de ventas a nivel producto y planes de compras en caso de una comercializadora. Esto aplica, insisto, para empresas de fabricación, comercializadoras o de servicios inclusive. ¿De acuerdo? Aquí estamos hablando entonces de una planeación maestra más a detalle con un horizonte más corto y hablando ya de productos específicos. Aquí ya no podemos hablar de la familia antisépticos. Tenemos que hablar de los elementos o productos que conforman esa familia de antisépticos, que a lo mejor son 15 o 20 productos diferentes, pero que caen dentro de la familia antisépticos. Aquí estamos hablando entonces de una planeación maestra. ¿Qué vamos a vender, en qué cantidades, en qué momentos o estimamos vender y qué necesitamos fabricar, en qué cantidades y en qué momentos específicos? Por eso aterriza ya en un documento que se llama el Master Production Schedule. Hay un proceso de validación que se valida recursos críticos. Todas las empresas tienen recursos críticos o cuellos de botella. Es un recurso que tiene cierta limitación para que los planes se cumplan. Puede ser una línea de producción que sea la más lenta, donde se atoran los trabajos. O puede ser tal vez un almacén que tenga un espacio restringido y que no podemos tener más producto del que quepa dentro de ese espacio. Puede ser el cuello de botella. Entonces tenemos que validar nuestros planes en base al cuello de botella. Ese proceso se llama el ROPCOT Capacity Planning, así se llama. No hay una traducción literal al español, pero es como validación gruesa de recursos. O sea, es una validación del recurso crítico, del más lento, de la restricción, pues. ¿Okay? Si el más lento puede, si la restricción tiene la suficiente capacidad, entonces se supone que los demás recursos pues van a ser suficientes, pero nos aseguramos que por lo menos el más lento tenga la suficiente capacidad. El siguiente ya es una planeación más detallada que habla ya de los materiales o los insumos necesarios para poder fabricar los productos o comercializarlos, ¿de acuerdo? Y hasta el final, si ustedes se pueden dar cuenta, tenemos ya la ejecución. Tenemos ya la ejecución. O sea, en pocas palabras, y ya resumiendo este tema, resulta que aquí tenemos 3 niveles de planeación. Un nivel alto de planificación, un nivel medio o táctico, por eso hablamos de planeación estratégica, de planeación táctica, y una planeación de nivel bajo. De hecho, me pasé un poco, vuelvo a dibujarlos. La planificación de alto nivel, la planificación intermedia o táctica y la planificación de bajo nivel. ¿Por qué lo volví a hacer? Porque yo había abarcado hasta acá. Y no, lo que está hasta abajo ya es la ejecución. Es decir, tiene que pasar por 3 filtros de planificación para que ya la ejecución sea tersa, sea sin sobresaltos, sea sin urgencias, sea sin estrés, o sea, sea una operación lo más fluida posible y que además refleje la estrategia que definieron la alta dirección, los accionistas, la junta de consejo, etcétera. Entonces,
Vamos a hablar un poco más del Sales and Operation Planning, pero esto era para que ustedes lo ubicaran y se llama el diagrama de las dos piernas porque en todo momento se debe de efectuar ese balance. Demanda y suministro. Demanda y suministro. Yo lo comparo, amigos, como si fuese un tanque de agua que tiene dos llaves, una llave de entrada y una llave de salida. La llave de entrada refleja los recursos y la llave de salida refleja los requerimientos comerciales. ¿Qué pasa si entran más recursos de los que salen? Bueno, pues el nivel del agua va subiendo, va subiendo. Muchas ocasiones eso se traduce en inventarios altos, en recursos de más. Tenemos más recursos invertidos de los necesarios porque le metimos más de lo que sale. Pero también puede pasar lo contrario, sale más de lo que entra. O sea, la demanda le gana al suministro. ¿Qué pasa entonces? Empieza a sufrir el nivel de servicio porque el nivel del agua empieza a bajar. También ahí hay un problema grave. Este conjunto de procesos de negocio que estamos viendo en el diagrama de las dos piernas, todos y cada uno van enfocados a balancear siempre demanda y suministro, de manera que los recursos que se están utilizando estén bajo control y no utilicemos de más o no nos falten, de manera que el servicio se vea afectado de manera negativa, obviamente. Por eso se le conoce como el diagrama de las dos piernas. Y otra conclusión, la planificación tiene niveles jerárquicos, el nivel alto, el nivel medio y el nivel bajo. Sin embargo, las tres tendrían que estarse llevando a cabo si quieres obtener la tan ansiada meta, la excelencia en el servicio, pero con una rentabilidad que asegure la permanencia y la competitividad de la organización. ¿Ok? Bueno, vamos a continuar porque el tiempo, como ya comentábamos, pues el tiempo es oro, la verdad, aquí, ¿no? Vamos a pasar a la siguiente. Digo, aquí solamente estoy resaltando el proceso que hoy día estamos abordando en esta pequeña plática. Y vamos a hablar del modelo de los 5 pasos del Sales and Operation Planning. ¿Qué es el Sales and Operation Planning ya en específico? Pues es un conjunto de reuniones, una serie de reuniones de juntas de trabajo que se programan en un ciclo mensual. O sea, cada mes hay juntas de trabajo, hay reuniones de trabajo. Ahorita vamos a ver cuáles son estas, pero se hacen en una base mensual. Cada mes, cada mes, cada mes, cada mes, cada mes se están llevando a cabo este tipo de juntas de trabajo. Vamos a ver cuáles son esas juntas que se realizan y en las cuales se busca balancear la demanda y el suministro, pero viendo hacia adelante en un horizonte que ya comentábamos de 1 hasta 3 años y que además se habla a nivel de familias de productos. Por eso es la planeación táctica, la planeación intermedia, pero que tiene que reflejar por lo establecido en la planeación estratégica. En pocas palabras, el Sales and Operation Planning, lo comentábamos ya, es el que enlaza la planeación estratégica con la planeación operativa, tanto de la parte comercial como de la parte suministros. Aquí vamos a hablar entonces de los 5 pasos del Sales and Operation Planning. Hay una primera reunión o junta de trabajo, como quieran ustedes llamarle, donde se tiene que abordar las nuevas actividades, los nuevos productos, es decir, los lanzamientos que se estimen necesarios para que el negocio siga manteniéndose competitivo. Tiene que haber un plan de lanzamientos. Hay empresas que dependen mucho más que otras de estar constantemente innovando, lanzando productos nuevos, diferentes, extensiones de línea, nuevas presentaciones, etcétera. Digo, la industria del consumo, del abarrote, etcétera, son empresas que constantemente tienen que estar innovando para mantenerse competitivas. La de la confección, por ejemplo, las farmacéuticas, igual.
tienen que estar constantemente innovando. A veces no desarrollando nuevos medicamentos, pero sí lanzando nuevas presentaciones. Esto tiene que ver entonces con el proceso aquel clave que habíamos ya visto anteriormente, que tiene que ver con la innovación. Esto se llama administrar nuevas actividades. Puede ser también nuevas tecnologías que se incorporan a un proceso de manufactura. ¿Para qué? Para hacer más rentable la operación, quizá. O sea, esta es la parte pensante, la parte que mantiene el portafolio de productos de manera que cubran las necesidades del mercado. ¿De acuerdo? Esta es la parte ingenieril. Es también donde se concentra la minería de datos. ¿Se acuerdan de la información técnica que vimos? Es aquí donde se concentran las listas de materiales, las rutas de fabricación, las cartas de proceso. Es decir, es donde se documentan los procedimientos. ¿Para qué? Para que se consigan resultados consistentes. Entonces, cada mes, esta área, esta área tiene que generar pues los planes que tenga a mediano plazo, porque estamos hablando de la planeación estratégica en cuanto a productos nuevos que se estén pretendiendo lanzar. También aquí depende el tipo de industria. Por ejemplo, una farmacéutica tiene tiempos muy largos para lanzar productos o extensiones de línea, porque tienen que pasar por un proceso regulatorio, por la COFEPRIS y cosas de esas. Para lanzar un producto, una empresa farmacéutica, aunque sea solamente un cambio de imagen, una extensión de línea, pueden pasar meses, 3, 4, 5, 6, 7, 8 meses o más, porque tiene que pasar ciertas pruebas de laboratorio, validaciones farmacobiológicas, etcétera. Temas muy especializados de la industria farmacéutica. Una industria galletera, por ejemplo, puede pasar en 30 días, puede lanzar un producto nuevo, porque tienen procesos muy robustos. Y ya considerando el arte gráfico de los empaques, las fórmulas para las galletas o los productos, etcétera. O sea, tienen tiempos más cortos por el producto que manejan. Entonces, todo eso, todo eso se contiene dentro de esta actividad. Entonces, hay una primera junta en el mes, se programa obviamente en la semana del mes, normalmente la primera semana, para que ahí se generen aquellos planes de nuevos productos o de incorporación al portafolio de los mismos. Y luego hay otra reunión. Estas reuniones, la 1 y la 2 que estamos viendo, son reuniones departamentales. O sea, aquí solamente el área de ingeniería en la parte de arriba, en la junta de la 1, se puede llamar así, pues aquí lo manejan las áreas, como ya dijimos, de desarrollo, de ingeniería. En una empresa de alimentos se llama el área técnica, son las que encabezan, son los dueños del proceso, el proceso de innovación. ¿Okay? El segundo o la segunda reunión tiene que ver con la administración de la demanda. La administración de demanda, esta es una junta de trabajo donde se confeccionan los planes de demanda. ¿Y de dónde surgen los planes de demanda? Hay empresas que tienen que pronosticar o estimar la demanda a futuro. En este caso hablamos que el horizonte del Sales and Operation Planning son de 1 a 3 años, entonces se tienen que generar pronósticos por lo menos de los próximos 12 meses y se tienen que estar actualizando cada mes, pero siempre, siempre manteniendo un horizonte de 12 meses. Y estamos hablando a nivel familias, no lo olviden, estamos hablando a nivel familias. Entonces, aquí es donde entra en juego la inteligencia comercial. ¿Por qué? Porque no es lo mismo solamente generar un pronóstico estadístico. Esto lo generan pues las plataformas informáticas, los aplicativos informáticos pueden generar estadísticas de demanda, sí, con los datos de demandas pasadas, generar un pronóstico estadístico, pero no siempre lo que pasó en el pasado va a suceder en el futuro. Aquí entra la inteligencia comercial. Aquí la administración de demanda es un proceso que enriquece el pronóstico estadístico. Cómo lo enriquece? Con los supuestos pasados y las expectativas futuras. Es decir, tal vez el pronóstico que teníamos en el pasado se vio rebasado por una demanda real que se dio, pero tal vez eso fue, ¿por qué? Pues porque a lo mejor hubo un competidor que cerró o que estuvo en desabasto.
entonces la demanda de nuestros productos creció de manera repentina. Eso no fue que el mercado haya crecido, fue consecuencia de que un competidor cerró o por lo menos tuvo problemas de suministro y dejó de abastecer a sus clientes. Y esos clientes recurrieron a nosotros. Entonces, hay supuestos que tienen que considerarse para limpiar la estadística, porque son eventos que a veces no se van a volver a repetir. O hubo una promoción que lanzamos y que tuvo o mucho éxito o todo lo contrario. Entonces, eso afectó el pronóstico que traíamos, pues a lo mejor quedó alto o quedó bajo. ¿Por qué? Porque lanzamos una campaña publicitaria que a lo mejor no vamos a mantener en los siguientes periodos. Entonces, no voy a considerar un pronóstico como si la demanda permaneciese en el futuro. Tengo que limpiarlo, tengo que limpiar ese pronóstico estadístico que refleje una demanda sin ese ruido que le meten eventos que a veces son solamente temporales o eventos extraordinarios. Puede ser también que se considere que se lanzó un producto nuevo que canibalizó a otro. ¿Qué significa eso? Que canibalizó a otro. Pues bueno, lanzamos un producto que tuvo mucho éxito, pero hizo que otro de los productos que ya teníamos, su demanda decreciese. Entonces no significa que el pronóstico, digo, haya sido por efectos de que el mercado bajó o decreció. No, el mercado sigue, pero ahora ya se repartió entre dos productos. Ahí entra la inteligencia comercial. Por eso surge el término de pronóstico colaborado. El pronóstico estadístico es uno, el colaborado es cuando ya se limpió de todos esos ruidos que puede haberlo afectado. ¿De acuerdo? Ahora, ya tenemos un pronóstico estadístico, pero ya le quitamos todo el ruido. Ahora también la inteligencia comercial aporta, ¿por qué? Porque ahora se ve hacia futuro. Oye, va a haber campañas publicitarias, va a haber descuentos de precio. Ahorita, en estas épocas de crisis, muchas empresas tratan de captar la preferencia del mercado, de los clientes, a través de promociones, de descuentos, del 2 por 1. Entonces, eso puede afectar, obviamente, los pronósticos estadísticos tienen que contemplar los efectos que pudiese tener ese tipo de campañas publicitarias. Todo eso cae dentro de este proceso de administración de la demanda. Estamos hablando de procesos. Administración de la demanda es un proceso. Estoy seguro que algunos por ahí se están preguntando, bueno, ¿y quién hace ese proceso? ¿Quién es el dueño del proceso? Pues las organizaciones que tienen bien definido un proceso de administración de demanda, pues nombran por ahí una función que se llama el administrador de la demanda, que a veces le reporta a las áreas comerciales, que tiene sus pros y sus contras. A veces puede pensarse que es juez y parte. Por eso en muchas ocasiones el planeador de demanda le reporta tal vez a una dirección de cadena de suministros o inclusive a veces hasta la misma dirección general para no ser juez y parte. ¿Por qué? Porque el planeador de demanda le quita mucho el optimismo de las áreas comerciales. Las áreas comerciales a veces tienden, no siempre, porque a lo mejor alguien me está escuchando del área comercial, a veces tienden a ser muy optimistas. Y muchas ocasiones las estimaciones comerciales nada tienen que ver con la realidad y se quedan muy arriba. Y eso ocasiona pues que tengamos recursos de más y empezamos a tener dispendio de recursos. Y eso afecta otra vez la rentabilidad. Bueno, entonces aquí entra la inteligencia comercial, perdón que lo mencione así, pero como ya lo dije hace un rato, ya no necesitamos solamente vendedores que lleguen con el pedido y le digan, ahí está ya el pedido, hay que cumplir. Pero a lo mejor todavía ni siquiera tenemos los materiales, a lo mejor ni siquiera tenemos los recursos. Pero como ya se hizo el compromiso comercial, entonces la operación es la que empieza a padecer, porque tiene que reaccionar a como de lugar, a veces incluyendo costos extras, que se reflejan en qué? Pues en conseguir materiales urgentemente, traerlos por vía aérea, trabajar tiempos extras. O sea,
hacer todo lo posible para cumplir con un compromiso que Ventas ya adquirió con sus clientes, pero sin asegurar antes que tuviésemos los recursos suficientes para cumplir en tiempo y forma, pero además optimizando. Por eso es importante entonces, dentro del proceso de Sales and Operation Planning, esta junta de trabajo, esta reunión o esta recopilación de información dentro del proceso de administración de la demanda. ¿Ok? Bueno, entonces ya tenemos dos cosas importantes. Todo aquello que va a entrar como productos nuevos, lanzamientos. ¿Ok? Ya tenemos entonces una cuantificación de la demanda que trata de reflejar lo más fielmente lo que podría suceder en un horizonte de 1 a 3 años. Ya dijimos, estamos hablando de familias de productos y en un horizonte de 1 a 3 años. Entonces, eso es importante. Necesitamos tener la cuantificación de los requerimientos comerciales con un buen nivel de exactitud, sin ser tan optimistas, pero tampoco ser tan pesimistas. Y además, acompañado de indicadores de desempeño, los famosos KPIs existen y deben de utilizarse para medir qué tan efectivos fueron los planes de demanda. O sea, qué tan asertivos fuimos en el pronóstico colaborado. Quedamos por arriba, quedamos por abajo, y no para castigar a alguien, no, simplemente para ir cada vez mejorando nuestros estimados comerciales, porque el mejor pronóstico de demanda no es al que más se le atina, sino el que más se documenta para irlo mejorando cada vez. O sea, explicándose las causas de por qué quedó por arriba o quedó por abajo de la demanda real. Si logramos identificar esas causas, las documentamos y las tomamos como base para poder después hacer una mejor proyección, pues entonces nuestros planes de demanda cada vez irán mejorando. ¿Y por qué es tan importante y vital que tengamos planes de demanda lo más preciso posibles? Porque luego sigue el proceso de administración del suministro, que es otra reunión departamental, una reunión departamental. Ahí pueden incluir los esfuerzos de áreas como planificación, maestra de producción, compras, logística e inclusive finanzas. ¿Por qué? Porque todas estas funciones son las encargadas de hacer posible que se cumpla ese plan de demanda. Y no importa, insisto, si es una empresa de fabricación, o si es una empresa de servicios, eso no importa, o una empresa comercializadora, en todas se utilizan recursos y en todas se tiene que dimensionar la demanda. En una empresa de servicios como pudiese ser la que pertenece a la hotelería, pues es cuál es el estimado de ocupación y más en estas épocas. O sea, se requiere tener una visión que contemple pues toda la problemática que estamos viviendo para que tengamos una idea de cuál va a ser nuestro nivel de ocupación o de una línea aérea. ¿Por qué? Porque necesitamos entonces dimensionar los recursos solamente suficientes y necesarios para poder hacerle frente tal vez a una demanda bastante reducida. O la industria restaurantera. Por eso dijimos, esto aplica para cualquier tipo de negocio, fabricación, comercialización o inclusive de servicios. Y en todos ellos es vital cuantificar la demanda para después poder dimensionar los recursos necesarios para enfrentar esa demanda, alta o baja. De ahí entonces surgen las decisiones, inclusive de diversificación del portafolio, que ya lo vimos en la primera etapa. O sea, a lo mejor necesitamos entrarle a otro tipo de mercado, a otro tipo de productos, lo más rápido posible. ¿Para qué? Para poder mantenernos, para poder permanecer en la competencia. Entonces, esta es la tercera junta departamental, ¿ok? Donde participan normalmente estas 4 funciones. Puede ser también necesario algunas otras, puede ser también recursos humanos, tal vez. Entonces, bueno, aquí lo que se trata es de asegurar la disponibilidad del suministro en tiempo y en forma, en el horizonte de 1 a 3 años, ya dijimos, por lo menos de 1 año, o sea, de las 52 semanas. ¿Ok? Y además, en este proceso, se identifican cuáles son las posibles restricciones, los problemas o recursos que pudiesen quedar cortos para cubrir el plan de demanda
que ya se analizó, ya se planchó bastante y ya refleja un estimado muy preciso de lo que el mercado va a demandar en los próximos, por lo menos, 12 meses, ya dijimos, que puede irse hasta 36, ¿de acuerdo? Entonces, por eso acá es donde se puede identificar si algún recurso puede quedar corto o también puede quedar sobrado. En épocas de crisis, estamos hablando de la planificación de ventas y operaciones en épocas de crisis. Entonces, en este proceso de administración del suministro, se tiene que anticipar si los recursos con los que contamos van a quedar sobrados o nos van a faltar. ¿Y para qué? Para tomar las decisiones pertinentes, algunas inclusive dolorosas. Puede ser inclusive, pues, deshacerse de ciertos recursos. O caso contrario, ya dijimos que ahorita hay empresas que les está yendo muy bien en estas épocas de crisis. Entonces, al contrario, tal vez tengan que crecer su capacidad lo más rápido posible, pero si se anticipan con un buen tiempo, es más fácil que puedan salir también a tiempo. Por eso este proceso de planificación de ventas y operaciones no solamente tendría que ser utilizado en épocas complicadas como esta, sino es un proceso que debería de estarse realizando mes con mes y siempre, en épocas buenas, en épocas malas, irregulares y en todas. A veces nosotros necesitamos una crisis como la que estamos padeciendo para poder retomar este tipo de metodologías, cuando no tendría que ser necesario hasta que lleguemos a problemas grandes como los que estamos viviendo. Tendría que haber sido siempre, pero bueno, si no lo hicimos, pues nunca es tarde tampoco. Tenemos que empezar a abordar este tipo de metodologías y llevarlas a la implementación, basándonos en los modelos de referencia que ya mencionábamos. ¿De acuerdo? Bueno, tenemos entonces también ahora en la parte, en el paso número 4, por eso se llama la metodología de los 5 pasos y que normalmente se traduce en juntas de trabajo, sesiones de trabajo, actividades departamentales, las 3 primeras, y en la 4 habla ya de la conciliación. ¿La conciliación de qué? De esos 3 planes, porque estamos hablando del plan de lanzamientos, el plan de demanda y el plan de suministro. Entonces aquí se busca conciliar esos 3 planes, un enfoque a corto, mediano plazo, ya hablamos de a nivel familias, a nivel 1 a 3 años, y entonces aquí es donde se busca resolver los conflictos que pueden surgir en cuanto a los planes de lanzamiento de nuevos productos, es lo que significa NP, o diferencias en los planes de demanda y suministro. O sea, aquí en los 3 primeros pasos se generan los planes de manera independiente, pero aquí ya se tiene que conciliar. A lo mejor para poder cumplir con las metas que se establecieron en la planeación estratégica en cuanto a ventas anuales, pues a lo mejor con el portafolio de productos actuales que tenemos no llegamos. Se necesita incorporar productos nuevos para poder llegar a esos volúmenes de venta. Aquí es donde se establecen alternativas de solución para poder alcanzar esas metas establecidas por los que están ahí en la alta dirección, porque aquí lo único no permitido, caballeros, damas y caballeros, aquí lo único no permitido es decir no se puede. Porque si aquí los 4 que participan en el proceso de Sales and Operation Planning, que son, ya dijimos, el área comercial, el área operativa, finanzas e ingeniería, dicen no se puede, pues con la pena, el alta dirección va a decir lo que sí puede es traer otros que sí puedan. Y eso no lo queremos, ¿verdad? Entonces, aquí más vale buscar alternativas para poder cumplir con los planes que establecen la alta dirección. ¿Ok? Por eso aquí se busca encontrar alternativas de solución. Puede ser alternativas de solución tanto en el suministro como en la demanda. A lo mejor para llegar al volumen de ventas establecidos por la alta dirección, que es $1,000,000, por decir una cifra al aire, a lo mejor con la familia de productos que tenemos un problema para cubrir los requerimientos de una de esas familias porque tenemos un problema de suministro, de abasto, con un proveedor o con la capacidad de la línea de producción fulana de tal que produce ese producto para poder cubrir los requerimientos estimados de demanda comercial. Bueno, tal vez necesitamos variar la mezcla. Oye, necesitamos incentivar la venta de otra familia de productos
para que compense lo que no vamos a vender de esta otra. Pues sí, pero necesitamos validar si tenemos la capacidad para incrementar los volúmenes de producción de esta otra familia que pueda sustituir la venta de la otra que tenemos un problema de abastos. ¿Ok? Podría ser. Porte de la proveeduría. Hoy vamos a subir el volumen de producción de esta familia, vamos a necesitar los insumos. Oye, tenemos un proveedor con el cual tenemos plazos de pago muy cortos. Oye, finanzas, ¿tenemos la capacidad financiera para poder pagar en términos más cortos? Porque tenemos un proveedor que nos exige plazos de pago más cortos y necesitamos incrementar el abasto para poder fabricar más de esa familia para compensar la otra en la cual tenemos un problema de suministro. Esos 4 son indispensables que participen en este proceso de conciliación. El área comercial y comercial, cuando hablo de comercial, estoy hablando del área de ventas y del área de mercadotecnia, obviamente. Por eso lo menciono como el área comercial, como una sola. El área operativa, y la área operativa representa, pues, producción, mantenimiento, los almacenes, las compras, todo eso lo representa el área operativa. Entonces ya veamos 2, el área comercial, el área operativa, el área financiera. No se puede llevar a cabo ningún plan, no se puede ejecutar, sino si se dimensionan los recursos financieros necesarios. Y la parte de ingeniería, la parte de minería de datos, la parte de nuevos lanzamientos, desarrollos, etcétera. Esos cuatro, damas y caballeros, amigos, tienen como responsabilidad hacer posible que el plan estratégico pueda ser factible a nivel táctico y después sirva como entrada para los planes detallados, como vimos en el diagrama de las 2 piernas. Aquí se analizan entonces cuáles son las brechas, los gaps entre el presupuesto establecido por las altas autoridades contra lo que se puede ofrecer y buscar alternativas de solución en cuanto a cumplimiento de volúmenes comerciales, pero debidamente soportados por los recursos implicados para poder cumplirlos. También, digo, se hacen análisis de riesgos y oportunidades, planes de contingencia, sobre todo hablando de la época que estamos viviendo, planes de contingencia. Aquí se habla tal vez de recortar los turnos, de tener plantillas base y plantillas rotativas. Desafortunadamente, a veces hay necesidad, pero cuando hacemos esto de manera mensual, en un ciclo mensual, hacemos una planificación mensual y conciliamos demanda y suministro y además vamos anticipándonos porque tenemos un horizonte mínimo, ya dijimos, de 52 semanas, es factible que podamos tomar soluciones más efectivas y eficientes, más eficaces y eficientes, quise decir, perdón, más eficaces y eficientes. Que eficaz significa tomar decisiones correctas y eficientes con los menos recursos implicados. Entonces, este es el proceso del Sales and Operation Planning y estamos en la etapa de la conciliación. Todavía falta una reunión, pero en esta junta de conciliación, que ahí sí ya participan los 4 que ya dijimos, las 4 responsables, los 4 directivos o gerencias, o eso ya depende de los niveles jerárquicos. Aquí sí ya participan esos 4 para conciliar los planes que se generaron en los 3 áreas que ya mencionamos anteriormente: ingeniería, área comercial y área operativa. Aquí ya se concilian entonces los planes. ¿Por qué? Porque se tiene que preparar la información para su autorización. Por eso el último paso es preparar la info para la junta del Sales and Operation Planning. Y ahí van a participar estos 4, pero además el dueño del proceso del Sales and Operation Planning. Porque alguien por ahí se estará preguntando, bueno, ¿y quién es el dueño del proceso del Sales and Operation Planning? Pues nada más y nada menos que el director general.
El director general, el CEO, es el dueño del proceso del Sales and Operation Planning. ¿Y por qué? ¿Por qué él es el dueño del proceso del Sales and Operation Planning? ¿Por qué? Porque el S&OP es una metodología directiva que hace posible que la estrategia aterrice. Y esa es, entre otras, una, o si no es que la máxima responsabilidad de un director general. Hacer que la estrategia aterrice en la operación y que se obtengan los resultados que se establecieron en los altos niveles, pasando por los niveles de planeación jerárquica que ya mencionamos, la planeación intermedia y la planeación detallada. Entonces, el dueño del proceso, S&OP, pues es el CEO, es el director general. Por eso, él tiene que participar en esa junta de autorización del Sales and Operation Planning, de los planes de ventas y operaciones. Él tiene que autorizarlos, pero ya hubo atrás un trabajo concienzudo, un trabajo de investigación, un trabajo de conciliación, y ya se arma el paquete de información. Y hay una serie de documentos ya estandarizados en la cual se refleja esa información, donde se establecen los planes comerciales, los operativos y los planes de inventario en caso de manejarse inventarios. Hay empresas que no manejan inventarios porque trabajan sobre pedido. Entonces se establecen documentos ya estandarizados y son los que se presentan en la junta de autorización del S&OP. ¿Okay? Como ya dijimos, ya antes hubo todo un trabajo de investigación, de colaboración, de intercambio de información para poder validar que ésta sea pues la más precisa. Y entonces sí, se arma ese paquete de información para el S&OP Meeting. Por eso, el último paso, entonces, hablamos de la junta de revisión, la junta de revisión del Sales and Operation Planning. Además de proyectar la planificación táctica de los próximos 12 meses o 24 o inclusive 36, también se revisa el desempeño de los últimos 3 meses. O sea, ¿cómo nos ha ido? ¿Cómo nos ha ido con los planes comerciales? O sea, ¿el plan de demanda se cumplió? ¿En qué porcentajes? O a lo mejor de una familia quedó abajo y otra quedó por arriba. ¿Por qué nos conviene revisar la historia? Porque tenemos que aprender de ella y ajustar nuestros planes a futuro. Entonces también se revisa el desempeño del negocio de los últimos 3 meses, por lo menos. Y aquí, ojo, no es para crucificar a nadie, no es para echarle la culpa a alguien, simplemente es para poder aprender del pasado y cada vez hacer mejores planes. Porque aquí la responsabilidad es de los 4 que ya dijimos y el dueño del negocio es la dirección general. Se resuelven todavía problemas que no se resolvieron en el paso anterior. En la conciliación, amigos, puede haber conflictos. Y sobre todo cuando la costumbre o la filosofía del negocio no es trabajar procesos, sino funciones. ¿A qué me refiero? Puede haber conflictos. A veces todavía hay quien defiende su feudo. El área comercial defiende su feudo o el área operativa. Es decir, todavía a lo mejor no les llega ese mensaje de trabajar de manera colaborativa. Por eso a veces hay conflictos que no llegan a resolverse en la etapa de la conciliación. Entonces tiene que llegar alguien de más autoridad y decir, señores, nos vamos por este lado. Oye, pero es que los números del área comercial, la verdad, están muy altos y la capacidad de la planta no nos da y no sé qué. Y bueno, entonces tiene que haber alguien que ahí pueda tomar decisiones, obviamente basados en la información en los números que se presentan y que ya se prepararon previamente. ¿De acuerdo? Todavía la dirección puede cambiar ese plan de ventas y operaciones que ya fue conciliado. Todavía se puede cambiar, se puede ajustar. Revisar planes
de mediano y largo plazo y ver los riesgos y oportunidades, planes de contingencia, presupuestos. Es decir, es una junta donde se formaliza el S&OP. Pero ya después de haberse formalizado, entonces sí, es un plan rector, es un driver, es un plan táctico a nivel familia y de los próximos 12 meses por la operación, ahora sí, ya de todos los demás departamentos y ya ahora sí, a nivel detallado, a nivel productos, cantidades, etcétera. Y que también es susceptible de ser evaluado, el desempeño a nivel detallado, porque tiene que haber congruencia. O sea, los resultados a nivel detallado tienen que ser congruentes con las planeaciones a nivel agregado, a nivel táctico. Y a su vez tienen que ser congruentes con la planeación estratégica. Porque puede ser que se cumplan objetivos financieros, pero a lo mejor en mezcla de productos no, o en mezcla de familias. A lo mejor tenemos en el almacén un montón de sobreinventarios de una familia y de otra andamos casi a nivel de ceros. Pero sí cumplimos los planes comerciales, qué bueno, pero también vale la pena cumplir si se ver o medir más bien si se cumplió a nivel agregado, a nivel familia y después a nivel detallado. Entonces, vale la pena también, por eso, revisar los números de los periodos pasados en la junta de revisión, en la junta de autorización. Y es ahí, entonces sí, ya casi para terminar, donde se le echa la bendición al S&OP. Pero ya saliendo de ahí, el principal comprometido para que este plan se cumpla, ¿saben quién es? Precisamente el director comercial. Y cuando hablamos de que es el principal responsable, es el principal comprometido para facilitar que se dé el ambiente, los recursos de todos los que participan para que ese plan se cumpla. Es el principal comprometido. Y entonces sí, de ahí nos agarramos todos. ¿De acuerdo? Digo, es a grandes rasgos el modelo de los 5 pasos del Sales and Operation Planning. Obviamente, pues tenemos por ahí cursos donde se aborda la metodología de manera mucho más detallada, con ejemplos, con casos, con análisis numéricos, matemáticos, etcétera. O sea, aquí viene el comercial, perdón que lo diga así, no es tanto porque queramos solamente promocionarlos para que ustedes compren un día un curso de estos, es porque es importante, caballeros, damas y caballeros, es importante que ustedes cada vez tengan mayor dominio de este tipo de metodologías y sobre todo en épocas complicadas como las que estamos padeciendo. Es importante. Hoy día se requieren no solamente profesionales, se requieren profesionistas profesionales. Es importante hoy tener gente que aporte, que agregue valor. Necesitamos un administrador de demanda que sepa precisamente lo que tiene que hacer, cuáles son sus funciones, cuáles son sus objetivos, cómo se le evalúa, cómo debe de coordinar para poder generar un plan de demanda, un pronóstico colaborado. Necesitamos saber qué es un administrador de suministro para saber cuáles son también sus objetivos, cómo se le evalúa su desempeño, a qué área reporta, etcétera. Por eso tenemos, pues en Cansei existen ahí muchos temas, muchos títulos que pueden apoyarles para que ustedes tengan mayor dominio de este tipo de metodologías. Hay algunos que ya son muy específicos de ciertas funciones, administración de inventarios o administración de almacenes o administración de compras, o uno que se llama la administración de la cadena de suministros, o el mismo Sales and Operation Planning. O sea, hay una gama impresionante de temas que ustedes necesariamente, y perdón que lo diga así, casi obligadamente, tienen que conocer y dominar cada vez más, porque las condiciones son cada vez más complicadas y difíciles. Hoy día se necesita entonces implementar este tipo de metodologías, porque necesitamos resultados lo más rápido posible. De lo contrario, nuestra permanencia está amenazada. Y no solamente la permanencia de nosotros como profesionales y profesionistas, sino la permanencia del negocio en sí. Entonces, pues es una invitación atenta para que esto lo tomen solamente como una plática, si quieren hasta informal, pero que
quede la inquietud de ir un poco más allá. Aquí, en Cansei o en donde ustedes elijan, esta es una excelente alternativa, insisto, porque es una empresa seria que ha ido creciendo de manera importante. Y bueno, pues es una de las empresas que a mí me invita a colaborar y a la cual le guardo mucho aprecio y agradecimiento. Así que aquí me van a encontrar seguramente. Entonces, bueno, vamos a dejarlo ahí. Solamente cierro con esta última lámina. Esta es la palabra crisis en japonés y algunos o la mayoría tal vez ya lo sabían. Este es lo que significa crisis, nada más que está escrito en idioma japonés, ¿no? Pero la palabra crisis para la cultura japonesa se forma de dos caracteres, peligro y oportunidad. O sea, como ven ahí hay una especie de dos signos y cada uno significa una cosa, uno significa peligro y otra oportunidad. Y es así, una crisis puede traer ambas cosas, pero mucho depende de tu elección. O sea, una crisis puede tomarse como una oportunidad. ¿Una oportunidad de qué? De mejora. Y aquellos que acepten el reto ya tienen una buena posibilidad de superar la crisis, porque la vieron como una oportunidad, no como un peligro. Entonces, pues, tomen ustedes la elección correcta y creo yo que podemos salir adelante, aunque sea una época muy difícil y complicada. Entonces, pues ustedes eligen. No me queda a mí más que agradecerle a Cansei que me dé la oportunidad de expresarme en este foro pues tan visitado. Qué bueno que hubo bastantes espectadores ahí. Les doy mi más sincero agradecimiento y mis mejores deseos. Y pues ojalá y nos podamos volver a ver ya con un tema que al cual le podamos dedicar pues una duración un poquito más normal. Normalmente esto abarca a veces hasta 9 horas o hasta 12 horas. Entonces, pues por ahí en el camino nos estaremos viendo. Y yo me despido, no sin antes desearles lo mejor y que algún día nos podamos dar un abrazo, que hoy es virtual, algún día nos demos ese abrazo, pero ya de manera presencial. Muchísimas gracias.